Buen día, mi nombre es Miriam Leonor Lara Redondo y presentaré el trabajo del equipo 3, el racionalismo y la influencia de Immanuel Kant. Contexto. Kant nació en 1724 en la localidad de Königsberg. Varios sucesos importantes ocurrieron durante su vida. La Ilustración, movimiento cultural e intelectual europeo, desarrollado a fines del siglo XVII. Este movimiento, también llamado de las luces, daba importancia a la razón. Debido a este movimiento, en Inglaterra se respiraba un ambiente de libertad y tolerancia religiosa. La Ilustración influenció la independencia de Estados Unidos en 1776. En Francia, Luis XVI asumía un modelo ilustrado inglés. La Ilustración también influyó para que se diera la Revolución Francesa. En Alemania hay un retraso respecto a Francia. Es en Francia e Inglaterra donde el movimiento cobra más fuerza. La Revolución Industrial al final del siglo. Esta fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica, iniciada en Inglaterra, pero que impactó en Europa y Norteamérica. Hay dos movimientos filosóficos mayores que tuvieron un impacto significativo en Kant: el empirismo y el racionalismo. Corrientes filosóficas que influenciaron a Kant. El empirismo. El conocimiento se limita a la experiencia sensorial. La experiencia es la única fuente del conocimiento o saber. El racionalismo. No todo el conocimiento proviene de la experiencia. Contrario al empirismo, para los racionalistas, los conocimientos proceden de la razón. Idealismo trascendental. Llamado también idealismo crítico, desarrollado por Kant, en él postula que el conocimiento inicia a través de lo que los sentidos perciben y se comprende a través del razonamiento. Afirma que el conocimiento humano solo puede referirse a los fenómenos y no a las cosas en sí mismas. Kant tuvo una fuerte influencia de Rousseau en sus trabajos. La filosofía de Kant surge como respuesta a las influencias de estas corrientes que ejercieron en su pensamiento. Podemos afirmar entonces que tanto el racionalismo, el empirismo, la filosofía de Rousseau y el movimiento de Ilustración llevaron a Kant a desarrollar su filosofía. Corriente filosófica kantiana. El pensamiento de Kant se divide en el periodo precrítico. Comprende hasta antes de la publicación de Crítica de la razón pura en 1781. En este periodo está marcado su interés por las ciencias naturales. El periodo crítico. Es en este periodo donde surge el idealismo trascendental. Escribe su crítica a la razón pura y otros documentos en los que pone de manifiesto su criticismo. En esta época Kant resume sus preocupaciones en las preguntas kantianas. ¿Qué puedo conocer? Teoría del conocimiento, expresada en crítica a la razón pura. ¿Qué debo hacer? Ética y moral. Se refiere a la práctica del comportamiento humano, basándose en que, como seres humanos, tenemos voluntad para elegir lo bueno, actuar conforme a y por el deber. ¿Qué me cabe esperar? Responde la de religión. Va dirigida a encontrarle sentido a la vida, la libertad y autonomía del hombre sin estar sujeto a ninguna divinidad. Estas tres preguntas las resume en ¿qué es el hombre? Responde la antropología. A esta última pregunta Kant añade: en el fondo de todas estas disciplinas se podrían resumir en la antropología, porque las tres primeras cuestiones revierten en la última. Resumiendo, para Kant, el hombre es un ser libre a través de la voluntad, facultad que lo distingue como ser racional. Actuando conforme a la moral, esta tiene que ver en cómo elegimos nuestra conducta, ya que somos seres libres. Debemos tomar ciertos criterios racionales para decidir qué normas y valores son los más adecuados. Esto tiene que ver con el deber ser. Afirmaciones del pensamiento filosófico de Kant. Del conocimiento. La necesidad y universalidad del conocimiento no viene de la experiencia, sino del componente a priori proporcionado por la facultad de conocer del sujeto. De la ética.
Por eso no es propiamente la moral la doctrina de cómo nos hacemos felices, sino cómo debemos llegar a ser dignos de la felicidad. De la libertad. La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de las demás facultades. Del imperativo categórico. Obra de modo que la máxima de tu voluntad pueda ser en todo tiempo principio de una ley universal. Es lo que se debe hacer. De la educación. Expresa su perspectiva de progreso al mencionar: tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Impacto de la filosofía de Immanuel Kant. La filosofía de Kant tuvo un gran impacto en Fichte, Schelling, Hegel y Schopenhauer, quienes siguieron profundizando en las ideas expuestas. Hoy en día se sigue pensando en educar moralmente a la sociedad, de ahí la integración de los programas de formación cívica y ética que regresaron a las escuelas de educación básica y los códigos deontológicos de las profesiones. Kant influyó mucho en la psicología, a la que definió como la introspección de la mente y afirmó que no podía ser ciencia, ya que no se podía medir en términos matemáticos. Hoy en día los psicólogos racionalistas que toman el bando de Kant siguen apoyando las estructuras y las operaciones mentales como determinantes de la conducta. Y los psicólogos empiristas insisten en explicar el proceso psicológico como base en las experiencias. Conclusiones. El pensamiento de Kant desempeña un papel imprescindible en la historia de la filosofía. Su idealismo trascendental abrió la vía al idealismo subjetivo de Fichte, al idealismo objetivo de Schelling y al idealismo absoluto de Hegel. Kant es el fundador de la filosofía alemana. No podemos pensar en filosofía sin toparnos con su nombre y su pensamiento. Kant es el fundador, es un ilustrado que confía en el progreso de la especie humana a través de la educación. Bibliografía. Como podemos ver, el pensamiento de Kant ha sido fundamental para entender el conocimiento y muchas de sus ideas aún vigentes. Gracias.